¿Sabéis cuál es vuestra huella de carbono al año? A ver, la vuestra y la mía, la de cualquier español, vaya. Pensad en una cifra. A ver, pensad. Pues yo espero. ¿La tenéis? Pues sí. Alguno habéis acertado. Es de algo más de 5 toneladas de CO2 al año, de las cuales un porcentaje relevante se atribuye a hábitos digitales. Mandar un email, ver una película, en streaming o escuchar música. Sí, eso también contamina. Ah, es que no sabía. Pues ya lo sabéis. Estas son las malas noticias. Las buenas son que si plantáramos unos 4 árboles al mes por cada uno de nosotros, compensaríamos esa huella de carbono digital. Y ahora estáis pensando, pero ¿y cómo y cuándo? ¿Cómo cuándo me organizo yo para hacer esto? Tranquilos. Nuestro siguiente ponente nos trae la solución y tiene que ver con el control consciente del uso de nuestros datos y cómo alinear el propósito de un mundo más sostenible con las necesidades de las marcas de entender y conectar mejor con el consumidor cambiante. Vamos a descubrir todos los detalles al respecto de la mano de Eric Hablon, CEO de Tribal Data. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la fantástica introducción. Bueno, nada, que tú no te merezcas, Eric. Deseando que nos cuentes esta salsa secreta maravillosa de vuestra empresa Tribal Data. Así que somos todo oídos, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias, Elena. Buenos días a todo el mundo. Quería proponer hoy hablar de cómo ganar añadiendo justamente el propósito a la economía de los datos. Y esto desde la experiencia de Tribal Data, la startup que yo junto con Jon Adolfsson, un socio sueco que tengo, lanzamos hace poco más de 2 años. Y le dimos a esta ponencia el nombre del Ministerio del Futuro. Y eso tiene una razón. Básicamente, no sé si conocéis a un escritor que se llama Kim Stanley Robinson. Kim Stanley Robinson es probablemente el escritor más conocido y más reconocido a nivel mundial en materia de ciencia ficción. Es el autor de la trilogía de Marte, una trilogía que se ha utilizado para la serie de Red Mars en Netflix, y también es el escritor favorito de Barack Obama. En su último libro se llama, en efecto, El Ministerio del Futuro, y nos habla un poco de cuáles pueden ser las consecuencias del cambio climático si damos un poco al fast forward dentro de 20 años. Y básicamente el primer episodio, el primer capítulo de este libro narra una tremenda ola de calor en la India y más concretamente en Delhi, donde en la India confluyen 2 cosas. Uno, muchísimo calor. Los que habéis estado ahí visitando el Triángulo, ¿no?, del Norte lo habréis experimentado si habéis ido en verano. Y por otra parte, muchísima humedad. Y esta combinación de humedad con calor es bastante nociva para el ser humano, ¿no? Y básicamente, para entrar un poco, sin profundizar demasiado, pero en contexto, os voy a pedir una cosa un poco extraña, estando en un webinar, pero es si podéis, por un momento, cerrar vuestros ojos, y he pedido a Minerva Piquero, una ex compañera y amiga, que nos narrara una parte muy cortita, es 1 minuto de ese primer capítulo. Frank se puso una camisa blanca que enseguida se empapó de sudor y salió a la calle. Lo recibió el ruido de generadores que arrojaban gases al aire tórrido para mantener en funcionamiento los aparatos de aire acondicionado, supuso Frank. Reprimió las ganas de toser. Hacía demasiado calor para toser. Meterse ese aire en el cuerpo era como respirar en una fundición, pero esta vez tosió. Nada daba más calor que inspirar el aire abrasador al mismo tiempo que se hacía el esfuerzo de toser. La gente se acercaba a él para pedirle ayuda. Él decía que la ayuda llegaría pronto. A las 2, aseguraba. Id a la clínica y meted a los ancianos y a los niños en habitaciones con aire acondicionado. En los colegios había aire acondicionado y en los edificios gubernamentales. Id a esos lugares. Seguid el sonido de los generadores. Bueno, como podéis escuchar, la electricidad, los generadores son muy importantes. En una situación así, realmente el aire acondicionado, una zona con aire acondicionado, es la única solución. Si estás en una habitación con un ventilador nada más, eso no sirve porque aún estás expuesto a la humedad, ¿no? Y realmente, para medir este impacto conjunto entre la temperatura ambiente y la humedad, existe algo que se llama la temperatura de bulbo húmedo.
y es un nuevo KPI, ¿no?, entre todos los que tenemos en nuestra librería. Básicamente, para que lo entendamos, la temperatura de bulbo húmedo cuando sobrepasa la temperatura de los 35 grados centígrados, que es una escala de temperatura diferente a la de temperatura ambiente, ¿no?, es un poco más reducida, pero cuando sobrepasamos los 35 grados comienza un proceso donde básicamente nuestro cuerpo empieza a, ¿cómo se dice la palabra? Es sauté, ¿no? O sea, empieza a ebullir como un huevo duro, que es una situación un poco difícil de comprender, ¿no? Y cuando yo estaba escuchando sobre esto y profundizando, pues es algo que, ¿no?, te mete un poco de miedo en el cuerpo. Y la realidad es que en la India ya hay 68 días que la temperatura de bulbo húmedo sobrepasa esos 35 grados. Y si continuamos con la senda por la que vamos a nivel de emisiones, llegarán a 100 días para el año 2050. Entonces, esto es en la India, pero si lo llevamos un poco a nuestra realidad aquí en España, he pedido a nuestro científico de datos que corriera un poco una visualización sencilla que veis a la izquierda de la pantalla del desarrollo de la temperatura de bulbo en España. Ha corrido bastante rápido, pero lo que se puede observar es cómo aumenta por encima de los 25 grados a partir de los últimos 15 años y se mantiene ahí con determinados picos. Y esos son los picos que hay que tener atención. Este verano tuvimos el 10 de agosto la temperatura récord en España y básicamente en torno a estos días tuvimos temperaturas de bulbo húmedo sobre los 38 grados en áreas como Jaén, Murcia y también en la zona de Baleares, ¿no?, que es donde confluye esta alta temperatura con la humedad. O sea, que no es un tema baladí. Por supuesto, no estamos en la situación de la India, pero vamos encaminados hacia ella. Y, por suerte, la madre naturaleza nos trae una solución. Básicamente, los árboles es una tecnología natural que permite absorber CO2 de la atmósfera y reducir la parte del calentamiento. Y para hacerlo un poco más ameno, voy a poneros un corto vídeo de George Monbiot, que es un periodista aclamado de The Guardian, aparte de una persona tremendamente interesada en cambio climático, para que nos lo explique. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. They take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken. So nature is a tool we can use to repair our broken climate. Es una herramienta que podemos utilizar para reparar, ¿no?, el clima que está loco, ¿no? Ahora bien, en cuanto a esta tecnología natural que nos brinda pues la madre naturaleza, se nos está quemando, desgraciadamente. No sé si habéis, alguno de vosotros, hecho las matemáticas de sumar la cantidad de hectáreas perdidas en Ávila, que fueron 15.000, junto con la cantidad de hectáreas perdidas en la zona de la Costa del Sol, que fueron otras 10.000. Esto a sumar a los demás incendios forestales que ha habido. Y los incendios forestales es una causa de la pérdida de árboles. Por otra parte, está la tala descontrolada en algunos lugares y, por otra parte, todo el fenómeno de la desertificación. La realidad es que cuando estuvimos haciendo un poco de research en todo esto y vimos que había más de 10.000 millones de árboles perdidos al año, es un tema de calado brutal. En ese sentido, ya se comentó durante la cumbre de Davos hace unos años y se ha tomado acción. De hecho, el ODS número 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el que hace comprometer a la sociedad para tratar de apalear esta pérdida de este recurso natural. Ahora, llevo un tiempo hablando del tema del cambio climático, la temperatura de bulbo húmedo, pero esto cómo alinea realmente con el negocio y aquí en una sala de data con un negocio de data, ¿no? Cuando estábamos montando la startup, Jun y yo, pues queríamos realmente montar una empresa con un propósito, con un claro propósito y un impacto medible más allá que evidentemente el impacto económico. Y en ese sentido queríamos montar un servicio que pudiera facilitar a los usuarios una forma para obtener algo a cambio del valor de sus datos. Y testamos diferentes incentivos y lo que podéis ver en las gráficas a cada lado es el resultado de una encuesta que realizamos a finales del 2018, en la barra gris claro,
frente a los resultados ahora en septiembre de este año, que volvimos a correr la misma encuesta. Y básicamente lo que veíamos era que en el 2018 la gente en general en España y a lo largo de todas las edades, que no se lee muy bien, pero a partir de los 18 hasta más de 55 o hasta los 54 años que realizamos el estudio, estaban bastante por la labor de compartir sus datos a cambio de dinero, ¿no? Que podría ser digamos que el incentivo más lógico. No obstante, durante estos últimos años y sobre todo ahora post-pandemia, que los consumidores estamos más preocupados por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra salud, por el medio ambiente en general, esto ha caído en ese sentido y el propósito medioambiental como incentivo ha crecido con muchísima fuerza. Y lo más interesante es ver que esto no es un fenómeno solo de generación Z o millennials, se mantiene bastante fuerte a lo largo de los diferentes rangos de edad. Entonces veis claramente este cambio de tendencia que hay. Y esto ya en el 2018, que veíamos que realmente el propósito podía pesar más a lo largo de todas las edades como un driver de engagement y de que la gente compartiera los datos, es sobre lo que construimos nuestra propuesta de valor. Lanzamos en verano del año pasado Tribal Data como una app donde los datos de los usuarios podían llegar a cambiar el mundo. Y se trataba realmente de la primera app que podíamos ver a nivel global que permitía convertir el valor publicitario de los datos en árboles para reforestar el planeta. Y fue algo que gustó bastante a la comunidad de usuarios, ¿no? Teníamos solo una selección, un verbatim aquí abajo, ¿no? Gran proyecto. Si Google plantara un árbol por los datos que tiene nuestros, tendríamos otro Amazonas, ¿no? Que apela de alguna manera a esa visión. Y la verdad es que cuando conseguimos algo de masa crítica de usuarios y empezamos a generar audiencias con los datos de estos usuarios, pues tengo que agradecer tanto a las agencias como a las marcas que quisieron testarlo. Pues gracias a todo ello hemos sido capaces de ya plantar o enviar a plantar más de 40.000 árboles que no son los árboles por los árboles, volviendo a lo que nos explicaba George Monbiot, sino la capacidad de absorción de CO2 de estos árboles. En conjunto, los 40.000 pueden llegar a absorber 492 toneladas de CO2 al año. Pero lo interesante no es la capacidad individual de absorción, sino la capacidad de absorción de estos árboles a lo largo, en conjunto y a lo largo de la vida útil de estos árboles, ¿no? Los árboles que nosotros plantamos, por promedio de vida, tienen 25 años. Entonces, esto implica una capacidad de absorción de 12.300 toneladas de CO2 al año, ¿no? Y aún más, el árbol que planto hoy tiene una capacidad, luego si planto otro mañana y otro mañana, el efecto es acumulativo. Y esto es lo interesante en cuanto a los efectos de red que nos proporciona el entorno digital. Ahora, si queremos, estos 12.300 no nos dicen nada a nivel individual o nos dicen poco. ¿Qué significa para mí? Y volviendo a lo que comentaba Elena al inicio, ¿no? Pues comentaba, ¿no? La huella de carbono de promedio en España es en torno a las 5 toneladas de CO2 al año. Nosotros nos pusimos a hacer un poco de investigación para entender cuál era la porción digital de nuestros comportamientos digitales que podían afectar esa cifra, ¿no? Porque básicamente teníamos un servicio digital, una aplicación, una entrada al mundo digital y bueno, pues no existía una cifra que podíamos encontrar en el mercado. Hicimos el research y llegamos a la conclusión, en una primera aproximación, top-down y bottom-up, que estábamos hablando en torno a un 8,3%. Pues cercano a un tema bastante significante, ¿no? Y sobre todo que los comportamientos que más explican esa emisión es el streaming de películas y series, las videoconferencias, mensajería instantánea, etc. Estamos hablando tanto de la energía necesaria, energía no siempre verde, en sentido para el almacenaje de los datos, para el tratamiento de los datos y luego de las propias pantallas donde estamos, ¿no? Por ejemplo, consumiendo una película en streaming, ¿no? Y bueno, gracias al engagement con agencias, con anunciantes y con las campañas que hemos lanzado, estamos súper contentos de comentar hoy en primicia, básicamente, que a partir del 1 de octubre, a través de Tribal Data, cualquier persona con un smartphone en España puede compensar o comenzar a compensar plenamente su huella de carbono digital sin tener que pagar. Básicamente, sus datos pagan por esta labor, ¿no? Tiene que sacar una tarjeta de crédito. Y en ese sentido, hemos tenido bastante engagement con los usuarios, estamos creciendo de manera orgánica. A día de hoy estamos cerca
de 11.000 usuarios que forman parte de este panel vivo de personas con esta conciencia ecológica y que han sido tremendamente generosos respecto a las descripciones que nos aportan de sí mismos, ¿no? Y nuestro KPI interno aquí trata de tanto amplitud de datos como de profundidad de datos. Amplitud respecto a la posibilidad de poder activar esos datos en forma de audiencia a lo largo de verticales de negocio. Disculpad que se repite ahí automoción, pero estamos hablando de sectores como viajes, automoción, seguros, telco, banca, gaming, etcétera. Los principales segmentos de inversión publicitaria en España. Y por otra parte, la parte de la profundidad, ¿no? Tanto las descripciones sociodemográficas, de edad, dónde viven, si están casados o no, los intereses, por supuesto, pero ya empieza la parte interesante, que es la parte más actitudinal y de estilos de vida, que nos pueden ayudar a poder generar targets en torno a targets de comunicación, básicamente, cuando obtienes una descripción actitudinal de un consumidor que luego es complicado encontrarla a nivel de activación publicitaria. Y más allá de ahí, hábitos de compra, por supuesto, e intencionalidad de compra, que son datos pues, complicados de encontrar en el mercado. En ese sentido, hemos estado trabajando mucho porque escuchábamos de la propia industria que había un problema en la calidad del dato, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tratamos de generar un diálogo con el consumidor. Les lanzamos preguntas, ellos responden. Estamos trabajando mucho en ese entorno de la generación de un diálogo bidireccional. En este caso hay un ejemplo de preguntas en relación con la categoría gamers y como podéis ver es un proceso descriptivo. El usuario es el que nos cuenta ante las preguntas y por lo tanto estamos hablando de data que es zero party en su naturaleza, nos la aportan de forma directa, pero también determinista en su naturaleza. Y esto, la verdad es que está funcionando muy bien. Los usuarios están otorgándonos una tasa de respuesta muy positiva, en torno al 65% a nuevas preguntas que vamos lanzando. El panel es muy estable, tenemos cifras por debajo del 10% en tasa de abandono. Hemos hecho un producto muy sólido en materia de privacy by design, ¿no? Para tener muy claro que estamos siendo tremendamente compliant y respetuosos con el GDPR. Pero también, por otra parte, una labor educativa al usuario de entender, ¿no? Y no escondernos detrás de un texto legal pequeño. Y la verdad es que con estas descripciones podemos recabar, primero, insights muy interesantes, ¿no? De este consumidor, digamos, con esa conciencia ecológica. Porque, claro, profundizamos en esos verticales y lanzamos preguntas, por ejemplo, en el sector automoción. Y lo más interesante es entender cuál es el driver de compra, cuál es el hábito de compra, ¿no? Hasta qué punto están los consumidores dispuestos a pagar por la externalidad, ¿no? Por un producto más ecológico, más sostenible, que a lo mejor cuesta un poco más que otro en una modalidad diferente, ¿no? Y en ese sentido, en automoción, pues podemos empezar a entender, pues oye, que los millennials, por ejemplo, que despuntaban ya, pues tienen un 48% de ellos declara que valora mucho el factor sostenible a la hora de la selección de un automóvil nuevo, frente a un 35% que sería la media a lo largo de todas las diferentes edades, ¿no? Entonces, nos aporta insights muy interesantes a la hora de plantear estrategias. Por otra parte, ¿no? Partimos de este panel, es un panel tremendamente cualitativo en cuanto a más de 500 diferentes data points que los usuarios nos confieren. Nosotros buscamos la forma también de conseguir un volumen para un negocio de audiencias, que al final es un negocio de escala. En ese sentido, nos apoyamos con partnerships con medios para poder buscar usuarios similares a los nuestros, con partners que a lo mejor tienen gran recurrencia de usuarios, lectores, etcétera, pero no tienen alto nivel de cualificación. La diferenciación ahí es que hemos invertido nosotros, en nuestro equipo de Data Science, para justamente identificar los mejores algoritmos para diferentes casos de uso, diferentes estrategias de activación. Puede ser desde la búsqueda de un lookalike específico para una marca de automoción que quiere encontrar a más usuarios como los que ya tiene, o puede ser que queremos buscar usuarios similares a los de la competencia, porque queremos tratar de ganar algo de cuota de la misma. Por otra parte, lo más importante de todo esto es que funciona, ¿no? Y estamos muy contentos de ya obtener unos primeros casos de éxito, tanto en la vertiente de branding como en la vertiente tan complicada de performance, ¿no? En la vertiente de branding, como podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, hay un caso de un centro de formación con el que llevamos trabajando varios meses, que, bueno, aparte del branding, también están buscando el tráfico, el CTR es el KPI clave,
Hemos aumentado frente a nosotros mismos en un 148% de delivery desde el inicio, llegando a tasas de CTR cercanas al 2%, que están muy cercanas a la realidad del search más que la del display, porque gran parte de esta activación es por vía programática. En el otro lado de la ecuación tenemos un caso de performance de una operadora, que sabéis que es un segmento tremendamente competido, ¿no? Donde el CPA ya viene estando muy castigado, digamos, de años de optimización, y en este caso el objetivo de esta operadora en concreto era tratar de conseguir una conversión muy elevada a gente que aportara información para un lead, para un prospecto, ¿no? Y en este caso la línea verde somos nosotros, la línea gris es el resto de las líneas del plan que llevaban pues data, audiencia de otras opciones que tenían en el mercado. Podéis ver que comenzamos un poco mejor, pero luego esta tasa se duplicó, ¿no? Y es una labor conjunta de trabajo con la agencia que normalmente activa la publicidad programática a efectos de que al final la eficacia publicitaria es un resultado de tres cosas, ¿no? Por supuesto, el inventario, el lugar donde estamos presentando la publicidad, la audiencia y el mensaje, ¿no? Y si haces una buena planificación en ese sentido, los resultados son muy positivos. Entonces, estamos tremendamente contentos, Jun, yo, todo el equipo de Tribal Data, de básicamente haber podido conseguir una buena alineación de un negocio de datos con un propósito, ¿no? Que alinea con tanto las personas, el planeta, como el profit. En el sentido del planeta, por supuesto, estamos con la plantación de árboles, pero las personas también, en el sentido de que estos árboles hay que cuidarlos, hay que mantenerlos y dan trabajo a las personas que están en eso. Y el profit, porque básicamente hay un pensamiento, evidentemente, de tratar de generar menor desperdicio en el mercado, en el sentido de un marketing de precisión mejor, con un consumidor más informado y buscar, en el fondo, una economía más sostenible, más circular, si me permitís la palabra, una palabra más contemporánea. Entonces, mi reflexión hasta vosotros en este día inspirational es tratar de construir soluciones, ¿no?, que marquen la diferencia. Build what matters, ¿no? Y en este sentido, encontrar qué es lo que conjuga muy bien con los intereses del consumidor y bueno, pues dos líneas de pensamiento ahí. Imaginaros si cada impresión que planificáramos y que lanzáramos publicitariamente ya intrínsecamente por diseño llevara un elemento de compensación hacia el medio ambiente. Sería una proposición muy interesante, ¿no? Por otra parte, imaginaros si cualquier servicio que estáis buscando en relación con ese consumidor tan esquivo, que es tan difícil, ¿no?, generar esa relación con él, porque tampoco hay una materia de conversación interesante. Si montáramos una capa de propósito en temas de engagement como puedan ser, no sé, un programa de fidelización, por ejemplo, ¿no? Donde se pueden alinear muy bien los intereses de la propia empresa, que ya está haciendo compromisos desde el corporativo, cada vez más desde la marca, pero hacer algo conjuntamente con los usuarios a través de no esconderse en un texto legal pequeño, sino decir, quiero saber más sobre ti, cuéntame más sobre ti, que vamos a poder hacer algo conjunto que sea positivo. Os dejo con esas reflexiones y, por último, por supuesto, no podía dejar de decir que antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que si no habéis testado la app, ahí hay un acceso, ¿no?, que estamos muy acostumbrados ahora en las cartas de los restaurantes a escanearlo, ¿no?, para poder testar la app. Y recordaros que el mejor día para plantar un árbol fue hace 25 años, pero el segundo mejor día es hoy. O sea que muchísimas gracias y pasamos a ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Eric. Madre mía, vaya ponencia tan inspiradora, pelos de punta desde el principio, con la lectura que nos habéis hecho del Ministerio del Futuro. Qué bueno, yo he cerrado los ojos y todo, porque yo soy muy obediente y creo que nuestra audiencia también. Y claro, se escucha de otra manera. Así que felicidades por los hitos conseguidos, por la ponencia tan inspiradora. Tenemos un montón de preguntas, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos bien. A ver, Eric, por repetir antes de pasar a las preguntas, has dicho que gracias al valor publicitario de los datos cedidos por los usuarios hasta ahora, a través de Tribal Data, lleváis 26.000 árboles plantados que absorberán más de... ¿Cuántos? Más de 40.000. A 40.000. O sea, que esto ya son, ¿qué? ¿Unas más de 10.000 toneladas de CO2 o cómo está ya? 12.000 son las que pueden generar a lo largo de 25 años. 12.000 toneladas de CO2 a lo largo de 25 años.
que es el promedio de años de los años de cada árbol, como nos comentabas, ¿no? Exacto. Yo había visto una equivalencia en algún sitio con los elefantes africanos, pero sí. Claro, eran 1.000 elefantes africanos si eran 26.000 toneladas, o sea que 42.000 toneladas, ¿cuántos elefantes africanos? Sí, son aproximadamente 3. A ver, una labor de acercar un poco el tema del CO2 al entendimiento de las personas. Claro. Buscar analogías, ¿no? Entonces, sí, exacto, como lo de los campos de fútbol y todo eso, ¿no? Exacto, usamos la analogía del elefante africano, porque claro, es algo que ocupa mucho espacio, es pesado por naturaleza, son unos 3 toneladas por un elefante macho africano y bueno, pues es dividir la cifra entre 3 y tienes la cantidad de elefantes que hay. No obstante, sí, bueno, a ver, lo importante es pensar y recordar, ¿no?, que estamos teniendo esta pérdida de 10 billones de árboles. Cada árbol... Eso te iba a decir, es que esta cantidad, que la decimos así alegremente, 10 billones con B de árboles al año. Al año. Bueno, lo digo para que lo tuiteéis, porque estas frases que nos está dejando unos tweets fabulosos de titular total, ¿no? Sí. Que ya lo sabemos, pero hay que recordarlo, porque es que son muchos árboles. Claro, y no son tampoco siempre soluciones perfectas. Es decir, los árboles crecen cuando ya han crecido y ya han pasado los 25 años, el árbol en ocasiones, pues desgraciadamente muere y ahí hay digamos que una salida de CO2 de vuelta a la atmósfera, ¿no? Pero se trata de encontrar, o sea, más que soluciones perfectas, soluciones que sean eficientes desde el punto de vista de los costes, que sean fáciles de entender por parte de los consumidores, y por eso nosotros no nos cerramos al tema de los árboles. Hemos elegido esto para Tribal Data y como una causa que la gente puede entender, puede cuantificar, puede generar su pequeño bosque, y en ese sentido es fácil de tener un orgullo de algo que he hecho bueno, y por otra parte, ¿no?, poder llevar esa contabilización del impacto que también las empresas a día de hoy quieren y necesitan reportar en su viaje hacia las cero emisiones, ¿no? Entonces, la causa, el propósito puede ser varios. Sí, vamos, Eric, porque tenemos muchísimas preguntas. Te preguntan, por ejemplo, así, en cualquier orden te las doy, porque es que no tengo tiempo ni organizarlas. Te preguntan, ¿quién planta los árboles? ¿Y qué tipo de árboles y dónde se plantan? A ver, ahora para Tribal Data hemos elegido a España como un mercado de testeo, ¿no? Realmente estamos buscando un proyecto centrado en Europa porque tenemos un compromiso elevado con la sostenibilidad y hemos buscado la solución que fuera más cercana para conseguir el engagement con los usuarios. Entonces, trabajamos con una empresa que se llama, es una ONG que se llama Eden Reforestation. Llevan más de 500 millones de árboles plantados, tienen el apoyo de la Jeff Bezos Foundation detrás, colaboran con grandes medios, como han colaborado con The New York Times, y ellos nos podían dar las mayores garantías y prueba de contenido hacia nuestros usuarios, que podíamos, ¿no?, hacer a nuestros usuarios de la plantación. Estamos plantando a día de hoy en Madagascar. Hay que recordar que, aunque plantemos en Madagascar, el efecto sobre la reducción es sobre una atmósfera común, ¿no? Claro. Esto no se para en la frontera. No. Y estamos trabajando, evidentemente, en acercar eso más para buscar más conexión emocional con los... No, pues oye, si se nos quema Ávila, pues vamos a reforestar Ávila, es obvio. Claro. Pero ahora mismo, claro. la búsqueda de usuarios y que ellos entren en esta dinámica nos está funcionando muy bien y tratar de hacer un impacto específico ahí, ¿no? Entonces, pues todos estos árboles los hemos enviado a una misma plantación y eso a través de la app se puede ver, está geolocalizado, están las imágenes de lo que está ocurriendo en la plantación. Sí, bajaros la app porque es preciosa, además, muy bonita. Te preguntan, sigo, porque te pregunta Rosa, ¿cómo activáis? ¿Tenéis a estos usuarios en un DMP con una cookie? A ver, es interesante porque no he hecho hincapié en eso en cuanto a la resiliencia del sistema. Yo creo que cualquiera que esté en el mundo de los datos ahora, lo que debe buscar es la relación directa con el consumidor. Entonces, ya estamos viendo los movimientos de las grandes plataformas en ese sentido, a la par que las implicaciones del propio movimiento de privacidad y básicamente nosotros nos manejamos con 4 identificadores que pedimos al usuario de forma absolutamente transparente, ¿no? El primero es el email, porque básicamente te registras en un servicio, aportas tu email y es un email validado, es un usuario conocido en ese sentido. Por otra parte, estamos trabajando a día de hoy aún con cookies de primera parte, que por el momento son resilientes, aunque todo apunta a que las cookies de primera parte también desaparecerán, aunque les han dado este tiempo de vigencia extra a las de tercera parte.
Y también pedimos el Mobile Advertising ID para poder facilitar una addressability en el espacio de la publicidad de in-app, ¿no? En ese sentido, nos manejamos con 4 identificadores. Entonces, como tenemos ID y también la base de extensión sobre la que trabajamos también se maneja con IDs, tenemos una solución que es resiliente en el sentido de que podemos manejarnos con nuestros IDs en confluencia con cualquiera de las iniciativas que hay de ID, entre comillas, universal, ¿no? Por otra parte, mientras exista el entorno de las cookies, están ahí. Y si esto se mueve, imaginémonos que se lanza un identificador del sistema operativo. Si no tienes esa relación directa con el consumidor o con el usuario, y le puedes pedir el consentimiento para poder utilizar su identificador del sistema operativo, no vas a poder operar. Entonces, es fascinante lo que está ocurriendo, también una gran oportunidad para los publishers, para los medios, pero bueno, nosotros estamos apostando por esta relación directa. Bueno, es fascinante y tienes al público entusiasmado, Eric, que lo sepas. Entra otra pregunta de Gabriela, tengo varias, pero estoy dando prioridades a algunas, porque algunas ya repiten lo que hemos dicho. Gabriela te pregunta, ¿trabajáis soluciones para empresas o solo va dirigido al usuario final? Sí, a ver, en el fondo lo que hemos construido es una plataforma incentivada, ¿no?, y alineada con propósito para la recolección consentida de datos. Entonces, ahora estamos operando con marca propia, Tribal Data en el mercado como audience vendor, ¿no? Pero de la misma manera, esta tecnología, estamos hablando con determinadas empresas, comenzando con aquellas que tienen un compromiso muy importante con el medio ambiente, que alinea muy bien, digamos, lo que están haciendo corporativamente con su deseo, de alguna manera, estoy desapareciendo aquí, con su deseo de conectar más con el consumidor, y no solo en materia de addressability, ¿no?, de poder llegar a él de manera eficiente, sino también desde el punto de vista de insight, de entenderlo, ¿no? Porque al final hay una invitación a que la gente pueda plantar árboles con el valor de sus datos, lo puedes extender a tus usuarios en una web, en una app, lo puedes extender a tus clientes ya existentes para conocerles mejor, o lo puedes extender a ¿por qué no?, a tus empleados o a cualquier otro stakeholder del que te interese obtener una información de forma rápida y que sea una información lo más rica y cualitativa posible. O sea que sí, que tenemos una línea de trabajo para trabajar con las empresas en ese sentido, y es la mejor palanca realmente, ¿no?, de tratar de buscar ese alineamiento. Qué bueno, o sea que hay una oportunidad de colaboración fabulosa, ¿no? Sí. Te preguntan también si hay otras iniciativas parecidas o en qué es diferente la vuestra. ¿Es por vuestra tecnología, el tipo de algoritmos? ¿Qué otras iniciativas parecidas? Porque el tema de plantación de árboles, para ello quizás sea esta la salsa secreta. Sí, la salsa secreta yo creo que está más en el propósito, es de alinearse con cosas que a la gente realmente les importa, ¿no? Porque en el fondo, muchas veces, si por ejemplo, como incentivo das dinero a alguien, directamente la mente se va a pensar en ¿no?, ¿cuánto dinero es? A ver, ¿me vas a dar más, menos? Pero cuando estás hablando de temas que son un poco más altruistas en su naturaleza, ¿no?, donde todos sentimos la necesidad de poder aportar, pero no siempre tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante. Y puede ser árboles, también puede ser limpiar el mar de plástico. Si piensas en empresas que ¿no?, están en CPG, están en la categoría donde tienen productos envasados, pues es tremendamente importante. Y en ese Eric, perdona, muévete a tu derecha que te perdemos de la cámara. Ahí, hombre, estás impecable además. Ahí, ¿está bien ahí? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Me veis bien? Que yo veía que te ibas yendo. Digo, a ver qué. Sí, porque no me veía yo en mi encuadre. Pero estás perfecto ahí, sí. Sigue, perdona, sigue, Eric. No, entonces digo que la naturaleza, digamos, de propósito del incentivo es yo creo que ¿no?, es todo, hay que... Ahora. ¿Perdona? Sí, no, que te he perdido. La naturaleza del propósito hablabas, sí, disculpa, te has cortado un momentito. Eric, sí, una cosa. Sí, perdona. ¿Has terminado? No, era la salsa secreta, era nada más. La salsa secreta, lo tengo apuntado, tranquilo. Estamos ya casi a un par de minutos. Sobre esta primicia mundial que nos has transmitido aquí en Inspirational 21 en directo, que es maravilloso. Estamos hablando, has dicho octubre, has dicho una fecha porque eso no sé si se me ha escapado.
No, he dicho que a partir del 1 de octubre, o sea, ya hace unos días, ya estamos dando a un usuario que ya se haya descrito completamente la opción de poder plantar 4 árboles al mes. Y con esos 4 árboles al mes puede compensar ese 8,3% de esta huella de 5 toneladas al año que tenemos. Entonces, trabajaremos más en detalle porque eso es sobre la media, ¿no? Pero hay que entender luego, evidentemente, yo a lo mejor veo mucho más streaming que tú, o al revés. Entonces, hay que entender a partir de ahí ya el fine-tuning de eso, ¿no? Esto es súper sexy además para marcas, para el usuario, o sea, tanto el B2B, B2C, como comentaba, nos preguntaba Gabriela, ¿no? Marcas, incluso el usuario, o sea, es que esto os lo quitan de las manos, digo yo, ¿no? En este sentido... Eso esperemos. Yo creo que hay un reto que es el que las marcas se atrevan también a empezar a comunicar sostenibilidad desde la marca hasta consumidor, porque normalmente sigue estando en el entorno corporativo. Y yo digo, y lo digo de manera así un poco, ¿no? La sostenibilidad no es un corporate affair, es un affair de marca. Está muy bien que la corporativo se comprometa, que cambie su electricidad por placas solares, que contribuya, pero tiene que hacérselo saber al usuario. Y el usuario ya ya está mucho mejor informado, ya sabe, porque el miedo es que sea un tema de greenwashing, ¿no? Y que digan, joder, pero es que tú no sabes aún. Y dices, no, pero es que yo estoy dando pasos. Y eso lo vemos mucho en el norte de Europa. En el norte de Europa ya han comenzado ese viaje y yo creo que a la mínima que os hayáis centrado en los spots televisivos los últimos meses, habéis visto que cada vez hay más marcas que están comunicando sostenibilidad, buscando esa conexión con el consumidor que tiene esa percepción y esa preocupación. Claro, de eso hablábamos estos 2 días, se ha mencionado ya el tema del greenwashing, el ODS washing, hasta qué punto teníamos esa percepción, sobre todo el consumidor, de que algunas marcas se cuelgan el pin de los ODS y luego se los cuelgan en la web y sigamos business as usual, ¿no? Claramente la tendencia ha cambiado, uno de los ponentes nos respondía, esto el consumidor, el usuario ya no es, ya se las sabe todas y al final esto te puede hacer un backfire effect, ¿no? El efecto de que te salga el tiro por la culata y se hunda la imagen de marca, ¿no? Entonces, claramente, iniciativas como la vuestra de Tribal Data van a ir a subir como la espuma porque es lo que estamos solicitando clientes de la calle, del usuario normal y las propias marcas, ¿no? En este sentido, y última pregunta, porque no estamos sin tiempo, rápidamente, entendía que tenéis una expansión internacional y que además estabais buscando una ronda de financiación, o esto, ¿cómo está esa situación y cuáles son los próximos hitos? Exacto, ahora estamos básicamente generando un caso con España, ¿no? que el modelo funciona y nos está funcionando y ahora se trata de quizá, pues oye, ¿no? Abarcar los mercados que alinean esas dos cosas, preocupación del consumidor en materia de sostenibilidad con alto presupuesto publicitario y madurez en cuanto a lo que es ¿no? querer hacer research en entender al consumidor y por otra parte ¿no? la utilización de audiencias, en este caso que son como los 2 valores que podemos poner encima de la mesa. Y el Reino Unido se antoja como uno de los principales mercados en ese sentido, ¿no? Claro. Qué bueno todo. Oye, qué futuro más brillante y más qué fascinante, ¿no? Lo que tenéis por delante en Tribal Data. Sin duda yo me quedo con esa salsa secreta que has dicho que es la clave de todo, que es el propósito y que gracias a ello nuestros datos pueden cambiar el mundo. Es que esto es muy fuerte, Eric. Se me ponen los pelos de punta. Toda la jornada, la sesión tuya con los pelos de punta. Así que nuestros datos pueden cambiar el mundo y si no, preguntarle a Eric de Tribal Data. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sala Data, en este Inspirational 2021. ¡Qué maravilla! Te seguiremos la pista de cerca. Gracias, Elena.